Hay muchas variedades. Está el disgusto, la alegría, el rencor, el odio. Y palabras similares como la aberración, la antipatía que podamos sentir. A una persona es mejor enseñarle a pescar que darle pescado. Se le da pescado y se soluciona por ese momento. Pero si se le enseña a pescar, él va a poder en el futuro conseguir cuando quiera. Si una persona se está ahogando y se le enseña a nadar, va a ser mejor que solo sacarlo, que limitarlo a sacarlo, sino enseñarle a nadar. Un pájaro, un gorrión estando en jaula de oro, siempre va a seguir cantando igual, pero un jilguero en una jaula de pobre, muy pobre, va a dar sus hermosos cantos. Siempre va a seguir siendo el ave, esté donde esté, lo que antes era, no va a cambiar. Un grupo de ebrios, un grupo de personas que quedaron ebrias, en su embarcación trabajan, reman toda la noche y al amanecer están en el mismo lado, porque no habían tenido en cuenta, no se habían acordado, no se habían percatado, no habían tenido conciencia de desarramar, estaba arramado, estaba amarrado la barca y no la habían soltado. De desamarrar la embarcación se habían olvidado o no lo habían tenido en cuenta dado su estado etílico. ¿Y cuántos les pasa así en el pasaje de la vida, que siguen estando siempre en el mismo lugar? Nosotros tenemos 3 periodos: la niñez, cuando somos adultos, cuando llegamos a la senectud, cuando llegamos a ser ancianos. Va pasando la vida suavemente en nuestros primeros años, de los 12 a los 18 ya tenemos más responsabilidades y ya vienen las inquietudes y ya vienen las tormentas cuando somos adultos, hasta que tenemos la experiencia del tiempo pasado y esperamos el misterio máximo del mañana. De acuerdo a lo que uno hace, tiene después las consecuencias. Uno a veces dice, ¿por qué a mí me pasa esto? Y uno podría decirse, ¿por qué no a mí no me va a pasar esto? Como uno acomoda la cama, va a dormir después en la noche. De acuerdo a lo que hacemos, después son las consecuencias. Y otro pensamiento que quiero dejarles: lo que ha venido ha pasado y lo que vendrá pasará. Todo pasa. Uno se angustia y vive atado a ese pesar, pero tenemos que caer en la conclusión que todo pasa, todo pasa. Hay quienes son desconfiados porque desconfían que el otro sea igual que él. La vida es un jardín y la meditación es una flor que hay que saberla cultivar. Como se acomoda la cama, después va a ser la noche. Vamos a estudiar los distintos espíritus que se tenía la idea que dominaban ciertos elementos. Los espíritus que rigen los distintos elementos
el espíritu del agua, Agni, el espíritu del fuego, Varuna, el espíritu del granizo, Maruta, y la más importante de las deidades, Indra, que reina sobre el firmamento y la atmósfera. También reflejan las aspiraciones de la gente, tanto con respecto a la vida social, material, como también a su búsqueda espiritual. Antes no se pensaba solamente en que el sol nos da la vida a las cosas, en la vegetal, en la mineral, a nosotros mismos, que nos da calor y luz, sino también pensaban en un espíritu interno, el que da la luz a nuestras mentes para comprender, conocer y alcanzar la iluminación espiritual. De esta manera, las oraciones estaban compuestas tanto en el plano material, por ejemplo, glorificando la luminosidad del sol y agradeciéndole su luz y su calor, como también en el plano espiritual, rogándole que removiera la oscuridad de la ignorancia de las mentes y del corazón. Ellos oraban a Varuna, el espíritu del agua, agradeciéndole su gran misericordia por conservar sus vidas, rogándole al mismo tiempo que no fueran destruidos sus hogares por las inundaciones. Pero también oraban por las aguas de la vida, que aplacan la sed del espíritu, satisfacen las ansiedades internas, destruyen todos los disturbios internos y remueven las impurezas de la mente, enriqueciéndola mediante la purificación. Oraban al espíritu del fuego, no sólo para que protegiera sus hogares de la destrucción, sino también para que limpiara sus mentes de las impurezas mediante el fuego de la sabiduría. De tal manera se encuentran distintos himnos. Comúnmente nos ocupamos más de los errores de los otros que buscar nuestras faltas. Eso sería muy importante. Buscar nuestras faltas y no constantemente ver en lo que están mal, en lo que actúan mal los demás. Supongamos que no es realmente bueno para mí, me atrae, supongamos que algo, faltaba la palabra algo, supongamos que algo que no es realmente bueno para mí, me atrae, me entra la tentación
de obtenerlo y de gozarlo. Soy libre, es claro, de tomarlo o desecharlo, sabiendo, como sé, que no constituye una ayuda para mi propio progreso, igual cedo a la tentación y trato de disfrutarlo. No he perdido mi libertad de elección y no la he abandonado a esa tentación. No me he vuelto un esclavo de mi tentación. Y supongamos que yo resista a la tentación del objeto que me esclaviza, ¿no sería acaso esta resistencia disciplinada el modo de ejercer mi libertad en el verdadero sentido del vocablo? Pero en lo espiritual, la conducta, el comportamiento, la actitud, es la llave maravillosa que abre el reino de la paz, de la felicidad, de lo trascendente. La verdad debe ser descubierta en las profundidades de tu propio ser. La ética y las prácticas espirituales abren la puerta hacia la verdad. La divinidad reside en el hombre como el árbol reside en la simiente, pero sólo puede ser experimentada por el desenvolvimiento espiritual. Poder hallar la perfección o la libertad sin el espíritu de sacrificio, de dominio de sí mismo, pureza, disciplina de la mente y de los sentidos. La mayoría queremos alcanzar una posición, una fortuna, pocos llegan a lograrlo, desde luego. Y si uno actuara haciendo el bien, fuera servicial, estuviera al servicio del prójimo, no reaccionara frente a los insultos, con sus acciones, con su palabra, con su obra, con su acción, haciendo una verdadera religión, sería lo valioso. Pero hay quienes, por medios honrados o no, buscan la posición de la fortuna que mencionábamos. Obviamente, aquellos que lo hacen por métodos incorrectos piensan que son más inteligentes que las personas sencillas y a quienes engañan. Pueden intimidar no solo a personas comunes, sino también a gobiernos. No tienen idea de los principios éticos porque ellos consideran que el éxito, como quiera que se obtenga, es la meta de la verdad. La mayoría de las personas comunes no confían en ellos, pero aunque no estén
están de acuerdo con sus principios, les obedecen porque sienten que no podrán seguir adelante de otro modo. Tenemos que llegar al discernimiento, dominando nuestra mente. El mundo nuestro es ella. Si conquistamos nuestra mente, estamos dominando el mundo. Pero para eso tenemos que gobernar al ego y a los sentidos. La mente inferior va a entorpecer el discernimiento por intermedio de ellos. Pero cuando lo logramos, recién estamos comenzando. Tenemos un reflejo de conocimiento por intermedio de la parte superior de nuestra conciencia, no de la realidad misma, sino que se alcanza el presentimiento de lo que podrá ser esa realidad. Se empieza a vislumbrar y hay un reflejo del conocimiento, de lo que podemos llegar a alcanzar, de lo que es posible ir progresando de una etapa de evolución inferior a una superior, aunque no hay estado de realización absoluta mientras se está en el marco de la mente, aun cuando sea la mente superior. Uno ya no es esclavo de la vida sensorial. Uno ya no es guiado por el falso instrumento de percepción, tal como lo es una mente engañada o que engaña. Porque por el intermedio de los sentidos, por el intermedio del mundo exterior, las mentes están engañándose o engañan. Así que seguimos analizando el sustratum de las apariencias externas, o sea, de las entidades relativas de la naturaleza y de la vida. Si tomamos como ejemplo el agua caliente, vemos que el calor que presenta no es un estado natural del agua, sino que proviene de una fuente, no es una cualidad inherente del agua. Y por otra parte, ¿de dónde proviene el calor del fuego? Es un estado de manifestación al combinarse diferentes elementos. El poder hablar con Dios. La mente no tiene el contacto demostrativo, personal, de hablar o verlo. Es algo infinito y lo finito no puede llegar a ello. El 99% son casos que están guardados en el subconsciente, deseos que están alocados allí. Es posible, en casos muy excepcionales, la aparición
de una fuerza sobrenatural ante nuestra mente, porque inclusive puede ser visible para los ojos físicos, pero en esos casos, quienes perciben aquel poder de Dios que se ha manifestado por su voluntad, no puede continuar siendo la misma persona. Uno, si piensa estar conectado con el mundo exterior, está condicionado constantemente a lo social, a lo religioso, siempre está condicionado a algo. En cambio, si buscamos el conocimiento, que es introducirse en uno mismo, es como vamos a ser libres. Siempre el hombre está en búsqueda de algo, busca tener dinero, busca tener un título, siempre está buscando. Y los chinos piensan que la mente es como un mono que está saltando de rama en rama. Quiere decir que siempre la mente está de un pensamiento a otro pensamiento. La fe es tener la certeza, el estar realmente convencido. El servicio es hacer algo sin tener la esperanza de frutos. Y hay un solo conocimiento que después de conocerlo se conoce todo, y es conocerse uno mismo. Es una capacidad, una facultad en la mente, que es el discernimiento que tenemos que desarrollar por intermedio de la meditación, y la parte más sutil, es una parte sutil y pura de nuestra mente. El discernimiento es quien nos va a permitir darnos cuenta la diferencia que hay entre la realidad, que es al meditar, y la apariencia. El discernimiento nos va a dar la certeza de lo que es real en sí mismo. De lo que es la diferencia que hay en la realidad aparente. La realidad aparente y la realidad que es verdaderamente verdadera, que es así, es por intermedio de la meditación. El hombre a veces o frecuentemente se quiso establecer la diferencia que existe entre lo que podríamos llamar el reino humano y el reino interior. ¿Qué diferencia hay entre el animal y el hombre? Hay muchas respuestas a eso, pero todas son respuestas que todavía no han agotado, que siempre queda algo que queda siempre sin resolver entre estas dos diferencias. El hombre piensa, hay ciertos animales que también tienen desarrollada una capacidad de pensamiento, sobre todo los mamíferos superiores. Incluso hasta sentimientos tienen. No hace falta más que ver a un perro. Si nosotros lo observamos mentalmente en su comportamiento, él tiene sus sentimientos, estados anímicos, que los atan mucho a la vida. Decir que el hombre es un animal racional y que el animal no es racional no es una buena definición del hombre, porque existen animales, explico,
que tienen una facultad de razón. Sobre todo en algunos niveles de mono, hay facultad de razón. Hay una tenue facultad también de inteligencia, de capacidad de resolver un problema, por ejemplo en el mono, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la diferencia entre un animal y el hombre? Quizá hay una respuesta. Es una respuesta que la vamos a dar superficialmente, pero que si la analizamos, y ustedes la pueden hacer por su cuenta, vamos a darnos cuenta de que sea la mayor diferencia, y una diferencia específica entre el hombre y el animal. El hombre, ante todo, es un animal religioso. El hombre siempre busca algo, no importa lo que. Puede ser dinero, puede ser fama, puede ser prestigio, puede ser un título catedrático, o puede ser la esencia de toda vida, o puede ser también lo absoluto, o puede ser la sabiduría perfecta, el conocimiento total. No importa qué. No importa qué, pero siempre estamos buscando algo. Siempre estamos en búsqueda. El hombre siempre está adorando algo. Está adorando el coche último modelo, o está adorando que quisiera tener $1.000.000 puestos en el banco. Es nuestro Dios el dinero, el Dios automóvil, el Dios prestigio, el Dios renombre. Siempre estamos adorando algo. El Dios prestigio, el Dios dinero, el Dios hombre. Y hasta nos adoramos a nosotros mismos. Sobre todo esos traumas de tipo psicológico, ese yoísmo, ese yo excesivo, primero yo, es una forma de adoración. También adora un palo grabado en la tierra, medio tallado, pensando que es una imagen de Dios. Adora a algo que no puede expresarlo a nivel racional, pero siente que está todo su ser, toda su vida. Por eso es mentira que el hombre no adora nada, que es ateo. Siempre está creyendo en algo, siempre está queriendo, aunque sea en su afán de ambición, el dinero. Pero es mentira en que él no cree en nada. Se adorará en sí mismo, pero siempre se está creyendo. Él creerá en sí mismo, pero no hay ateos porque aunque sea en él está creyendo. Estas son las características muy propias del hombre que hacen verdaderamente que seamos como un bicho raro en todo lo que es el venir. Por eso somos un misterio. Por eso podemos decir que el ser humano, nosotros somos una incógnita, ese misterio que decimos. Y por eso tenemos que buscar revelar esa incógnita, ese secreto oculto dentro de nosotros. Las formas de conocernos es ir hacia afuera a través de las distintas disciplinas que existen entre las ciencias, sobre todo las que tocan a la ciencia del hombre, la medicina, biología,
la psicología, la sociología, la antropología y muchas otras ciencias. Es una de las formas, de los métodos de poder llegar al conocimiento del hombre. Pero esto representa un problema. ¿Por qué? Fijémonos. Si nosotros le preguntamos a un teólogo qué es un hombre, él nos va a dar una definición desde el punto de vista teología. Pero si le preguntamos a un antropólogo, nos va a dar la respuesta de acuerdo a su ciencia. Si le preguntamos a un psicólogo, a un sociólogo, a un teólogo, a un filósofo, ese hombre ya nos va a dar una definición de acuerdo a su propia ciencia, a su propia disciplina. Pero pensemos un poquitito. Yo quiero saber qué es el hombre, qué soy yo, no de acuerdo a las distintas ciencias, sino quién soy yo. Porque nos podemos preguntar, pero ¿cuál es la definición correcta? La que nos dice el antropólogo, que nos dice el psicólogo, lo que nos dice el teólogo, lo que nos dice el sociólogo. ¿Cuál es de todas ellas la definición correcta? Desde ya que cada una puede tener su posición, desde luego, pero hay muchas definiciones del hombre. Todas deben de tener algún efecto. Son algo parcial. Y el misterio permanece. ¿Y por qué es esto? Porque esa ciencia